Chicos, están ahí, mil disculpas, algo le pasó al computador. Sí, aquí estamos, bro. Bueno, entonces, como les indicaba, la idea con esto es más bien poder avanzar en la materia. Bueno, entremos más bien dentro de la clase. Por favor, no se olviden que el día sábado vamos a estar revisando, ¿no? A ver, compartir. Ya, bueno. Ya. Entonces, por favor, no se olviden que el día sábado vamos a estar revisando las presentaciones. Yo les subí algunas imágenes, algunas fotos para que puedan utilizar. Si desean, si no, si tienen sus propias fotos, háganlo. Yo tengo algunos videos, también los subí. Algunas cosas para que ustedes puedan, si desean, les subo alguna información para que ustedes también puedan utilizar. Lo importante es que se empapen de todo el asunto y puedan generar muy buenos informes. Bueno, no solo los informes, sino también presentaciones y defensa, ¿sí? Bueno, entonces continuemos. A ver, ¿qué pasó con esto? Ya, listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la arquitectura neoclásica, ¿ya? Entonces, la arquitectura de la Ilustración europea, también le llamaban a la arquitectura neoclásica. A mediados del siglo XVIII, los arquitectos comenzaron a reivindicar una vuelta al clasicismo e iniciaron el cambio hacia el racionalismo y la función de la arquitectura. En una época marcada por la razón, se pensó que la belleza y el estilo de un edificio dependían de su funcionalidad, lo que significaba que debía priorizarse la función sobre la decoración barroca. ¿Sí? Recordemos lo que nos indicaban, bueno, todavía no Le Corbusier, pero lo que nos indicaba Vitruvio, ¿no? Que la arquitectura se compone de tres cosas: venustas, perdón, es venustas, estilitas y firmitas, ¿no? Entonces, entonces, en cuanto a esto, en cuanto a lo que indicó Vitruvio, empieza a priorizarse la función sobre la forma. Es decir, cada vez es más importante la función que la forma, ¿sí? Es decir, Venustas, eh, en contrario al barroco, empieza a decaer, digamos. Eh, y Estilitas empieza a subir, digamos, ¿no? Es decir, empieza a priorizarse para qué sirve el edificio en vez de su forma. Se empiezan a utilizar, y esto se le llama, o a esto se le llama el racionalismo. Entonces, en esta parte se empieza a defender el empleo de las proporciones y de la simetría. Y los arquitectos empiezan a analizar directamente el resto o los restos, digamos, los restos del clasicismo, los restos grecorromanos que quedaron o que habían. Y se empiezan a tomar también estas formas o estas creaciones renacentistas que surgieron en el siglo XV y en el XVI. Adicional a esto, empiezan a estudiarse los tratados de arquitectura. No sé si ustedes se acuerdan que en el Renacimiento habían los tratadistas, estas personas que empezaron a escribir libros de arquitectura. Se empiezan a retomar todos esos tratados de arquitectura o todos esos libros de arquitectura que se habían realizado, que se habían escrito desde el Renacimiento hasta esa época. Y bueno, todos estos experimentos y ensayos arquitectónicos, digamos, que se empezaron a dar en París y en Londres,
empiezan a tener lugar y empiezan a formar nuevos arquitectos. eh, y se inicia así este periodo de gran interés, del cual se empieza a imitar las formas antiguas. Bueno, entonces, en Francia nunca había abandonado del todo el clasicismo, ni siquiera en la época del barroco, en la que la arquitectura era una síntesis de elementos clásicos y renacentistas. Junto con la exuberante decoración barroca, se puede establecer tres etapas en el neoclasicismo francés. Una primera de transición entre el barroco y el clasicismo, muy ecléctica. Acuérdense que ecléctico es lo que retoma del pasado, ¿sí? Que abarcaría entre 1750 y 1789, y una segunda etapa enmarcada en el periodo de la Revolución Francesa, de gran libertad creativa, y una tercera coincidente con el Imperio Napoleónico, entre 1799 y 1813. Estas tres etapas son muy importantes, les pido más bien que las recuerden, porque después vamos a retomar nuevamente estas tres etapas, ¿sí? Y bueno, y la última entre 1799 y 1815, en el que el clasicismo se convirtió en la estética oficial y se utilizó lo monumental como propaganda del poder. Aquí empiezan a surgir algunos elementos. Esto de tornar al clasicismo como una estética oficial, lo que nos quiere decir es que el clasicismo era la forma en la que el gobierno, en la que el imperio napoleónico empieza a generar sus edificios, empieza a construir sus edificios con esta estética clasicista, esta estética monumental, esta estética oficial. Si ustedes han escuchado cuando en las noticias dicen los diputados del oficialismo, cuando hablamos del oficialismo, estamos hablando de las personas que están en ese momento en el poder. Entonces, si hablamos de de los diputados del oficialismo, estamos hablando de los diputados del partido del presidente, digamos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una estética oficial, estamos hablando de la estética en la que el gobierno construía, con la que el gobierno construía, ¿sí? Bueno, en la primera etapa se intentó una aproximación a a la claridad formal y al funcionalismo. Se mezclaron las características del clasicismo francés con los elementos romanos, sobre todo con los elementos que Vitruvio empezó a dibujar, que empezó a pragmatizar dentro de sus libros, ¿no? Y también con los elementos renacentistas de Palladio. ¿Se acuerdan de Palladio, de Andrea Palladio, el que hacía estas villas paladinas? Se empiezan a utilizar tanto elementos de Vitruvio como elementos de Palladio. Adicional a esto, se reivindica el uso de la columna exenta frente a la pilastra y empiezan a rechazarse estos excesos decorativos que hubieron, sobre todo en la época anterior, que fue el barroco. Y con todo esto hubo un retorno a las formas más bien de geometría básica, las formas rectangulares, a la claridad volumétrica, sobre todo al predominio de las líneas rectas y de las formas, como les decía, de la geometría básica, a estas geometrías más sencillas, de esta geometría sencilla. Eh, bueno, en esta arquitectura hubo varios exponentes, varios arquitectos que representaron este periodo. Se crean también nuevas tipologías, por ejemplo, escuelas militares, se crean también hoteles, eh, se crean, por ejemplo, en esta época se construye el pequeño Trianón de Versalles. Sí, o sea, se empiezan a crear nuevos elementos arquitectónicos que en tiempos pasados no eran muy comunes o no se los hacían. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos la Escuela Militar de París, ¿no? De 1751.
Y el Hotel de la Marina, Plaza de la Concordia de París de 1772. Sí, bueno, entonces Jacques Germain Soufflot, de 1713 a 1780. Nace en 1713, muere en 1780. Diseña la iglesia de Santa Genoveva de París entre 1757 y 1791, que es el actual Partenón de los hombres ilustres, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos en la anterior clase? El Partenón de París. Es la iglesia de Santa Genoveva. Este arquitecto, Jacques Germain o Germain Soufflot, se obsesiona con la arquitectura clásica y empieza a incorporar muchas influencias romanas, renacentistas, eh, y marca el periodo clasicista o neoclasicista en edificios franceses. Por ejemplo, este Partenón tiene una planta de cruz griega. ¿Se acuerdan la cruz griega, la que era con todos sus lados iguales? Y su fachada posee un gran estilo romano, ¿no? O sea, yo diría un gran estilo romano, o greco-romano, al estilo del Partenón griego o del Panteón romano, ¿no? Con 6 columnas en la parte frontal, con un frontón triangular de geometría básica, con una bóveda y una linterna en la cúspide, ¿sí? Entonces, él empieza a crear o empieza a retomar mucho este estilo romano, ¿no? Y este edificio, el Partenón, el Panteón de París, es, es muy similar al Panteón de Roma, que fue construido al menos unos 1000 años antes, ¿no? Bueno, pero aquí sobresale una cúpula semisférica sobre un tambor de columnas, ¿no? Esto no, esto ya es algo nuevo aquí. Esto antes no se lo había hecho. Y estas columnas o estas columnatas son inspiradas en en las columnatas en las columnatas de San Pedro, ¿no? En Roma, en el Vaticano. Otro teatro fue el Théâtre Francais o el Teatro Francés de París en 1767, actual Teatro Odeón, diseñado por María Joseph Peyret y Charles de Wally, que incorporaron en su fachada un pórtico con 8 columnas dóricas inspiradas en la arquitectura griega, ¿no? Es muy de arquitectura griega esto, ¿no? Pero por el periodo es un neoclásico. Y aquí con esto se empiezan a abrir debates para mejorar cientos de edificios de uso público como teatros, hospitales o cárceles, y que se pretendía aplicar la ciencia de la optimización de dichas tipologías arquitectónicas. Se habla también sobre cuál era la mejor forma de restaurar estas obras o estos proyectos. Se habla también sobre cuál sería la, los elementos ideales o si se mantienen como el teatro se mantiene como teatro, el hospital se mantiene como hospital, la cárcel se mantiene como cárcel. Se habla también sobre cuáles serían los materiales más idóneos para su reconstrucción. Sobre todo porque en ese momento ya se tenía o se conocía otros elementos como la acústica, la óptica, eh,
la acústica, la óptica, el confort, el confort de temperatura, etcétera, ¿no? Y aquí sale otro arquitecto, Víctor Luis, que se especializa en construcción, sobre todo de teatros, y empieza a generar nuevos estilos y nuevas formas, sobre todo de recuperación de obras. Y bueno, él es el que, en este Teatro Odeón, él es el que propone sobre todo el hacer estas columnatas, ¿no? Eh, Al estilo renacentista, de la antigüedad. Bueno, entonces, bueno, también el Colegio de Cirugía de París, este es otra obra de arquitectura renacentista. Y también se intentaron crear tipologías de hospitales para mejorar la ventilación o el aislamiento de los enfermos. Se crean nuevos modelos de cárceles y se crean más salubres y más orientadas hacia el orden y la seguridad. Sí, o sea, aquí se empiezan a crear estos grandes anfiteatros, ¿no? Donde eran, sobre todo dentro de los hospitales, habían estos tipos de anfiteatros o de aularios gigantes, donde en el centro se encontraba quien hacía la cirugía, por ejemplo, mostrando a todos los alumnos cómo hacer, ¿no? Y este elemento del aula, como si fuera un elemento de teatro, un elemento de demostración, un elemento como una gran galería, como una gran galería pública, ¿no? Se empieza a crear estos elementos dentro de los hospitales y se convierte en algo súper interesante. Espérenme un segundo que aquí tengo, no sé qué le pasó a esto. Solo denme un segundo, por favor. Disculpen, algo le pasó a la presentación. Disculpen, chicos, solo un segundito. Solo un segundito. Algo le pasó. Bueno, algo le pasó, no sé qué le pasó. Bueno, entonces, como les decía, se crea el Colegio de Cirugías de París, convirtiendo en un modelo a seguir de este tipo de edificios en otros lugares. Y se idea esta aula magna, ¿no? Es algo, es algo súper interesante, ¿no? Es decir, el arquitecto aquí entendió lo que tenía que hacer. Se idea esta suerte de aula magna y como les decía, como si fuera un lugar de teatro, un lugar de espectáculos, con una planta semicircular, como ven aquí, es algo semicircular y es también cónico, ¿no? Aquí no necesitan, por ejemplo, la persona que está acá abajo no necesita gritar para que hasta la última persona le escuche, porque esta forma de cono amplifica el sonido. Bueno, y es una planta semicircular con un graderío a modo de teatro, cubierta con una gran cúpula
y adornada con casetones e iluminada con una gran, con iluminación cenital, ¿no? Justo como es el Partenón romano, tal cual como es el Partenón romano. Volvemos a ver a nuestro amigo Boulet, Luis Boulet. Con la Revolución Francesa se creó una corriente de arquitectura visionaria, de proyectos megalómanos, imposibles de materializarse. Todos estos proyectos se quedan solo en el papel, ya que no se construiría casi nada, dadas las graves crisis económicas y la gran conflictividad social existente. Entonces, bueno, Boulet también, inspirado en lo que se hizo anteriormente, empieza él a proponer también estas grandes obras, ¿no? El cenotafio de, se me fue, de Newton, la ópera, bueno, pero Boulez es el precursor, es un visionario, genera esta arquitectura utópica que diseña obras colosales, que bueno, nunca se llegaron a construir, pero se utilizan mucho los cuerpos geométricos simples como la esfera, la pirámide, el cilindro, el cono, el cubo, a los que se les consideraba también muy racionales. Eh, y en base a esta arquitectura simple, perdón, esta geometría simple, él genera arquitectura compleja, ¿no? Bueno, era una arquitectura severamente clásica, inspirada en el Imperio Romano. Hubo una fiebre constructora en París en un intento de convertirla en una nueva Roma, llenándola de edificios de una gran pureza clásica. Se erigieron monumentos megalómanos, ¿no? Como el Arco del Triunfo, por ejemplo. Es algo gigantesco. El Arco del Triunfo de la Estrella en 1806 de Raymond y Chalgrin. El arco de, este es el Arco del Triunfo de la Estrella, ¿no? Este es el arco de Carrusel, de las Tuilerías, de Percier y Fontaine. Y esta es la columna Vendôme, diseñada por Gondoin e inspirada en la columna Trajana de Roma, ¿no? Esta columna que era de un faro, que servía para los navegantes, la columna de Trajano. Pero bueno, todo cambia con la llegada de Napoleón al poder. El emperador, Napoleón como emperador empieza a utilizar la arquitectura como un arma propagandística y de glorificación de la persona y sus triunfos. Bueno, y de hecho también esto utilizaba también hasta Hitler utilizó esta forma o la arquitectura también como poder y como símbolo de poder, ¿no? Bueno, también tenemos la iglesia de la Magdalena de 1806, proyectada por Pierre Viegnon. Se diseña con la misma apariencia de los grandes templos de la antigüedad. Napoleón ordenó que fuera un grandioso templo cívico dedicada a la gloria del ejército francés. Se inspiró en la Maison Carré o la Casa Cuadrada de Nimes en Francia y en el templo de Zeus, Olimpo de Atenas, ¿no? En Grecia. Es un edificio de una planta eh, periptero o- y otás tilo. Aquí tenemos, ¿no? La iglesia de la Magdalena. Este es el templo de Zeus y esta es la Casa Cuadrada o la Maison Carré. Carré. Bueno, entonces, el origen y la evolución del pensamiento racionalista a través de Ledoux y de Boulet, o de Claudio Nicolás Ledoux y de Luis Boulet. La ilustración buscaba educar, transmitir los conocimientos existentes y de la época.
Combatir la ignorancia a través del raciocinio. En la arquitectura, esta educación implicaba el conocimiento de las fuentes antiguas, tales como Vitruvio, Palladio, Vignola, quienes basaban en los principios griegos y romanos de la arquitectura. Al ser un periodo de muchos avances tecnológicos, fue un nuevo tipo de arquitectura ligada a la tecnología. Es decir, que a pesar de volver al pasado, se adoptó los progresos de la época. En ese momento, la iglesia y el palacio dejan de ser los temas principales para la arquitectura y empiezan a surgir nuevos debates en torno a, por ejemplo, a viviendas, a museos, a teatros, a fábricas, a edificios de oficinas y sobre todo algo que es muy de la ilustración, sobre todo en torno a universidades. Y esta nueva serie de elementos o de tipologías arquitectónicas surgen como una necesidad principal a ser construida. Buena parte de estos géneros fueron diseñados y construidos, ¿no? Por Ledoux y Boulet. Entonces, ¿quién era Claudio Nicolás Ledoux? Fue un arquitecto y urbanista francés neoclásico, protegido de Madame de Burri, el amante del rey Luis XV, autor de dos de las más importantes obras públicas de la época, la fábrica de la Salina Real, que ya vamos a verla más adelante, eh, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982, y las barreras de París, que también ya la vimos en la anterior clase. Estas eran construcciones para recaudar impuestos, ¿no? Es una cerca de 24 kilómetros y 6 metros de altura, con 60 barreras o puestos de control, que algunos autores consideran una de las causas que más contribuyó al descontento de la población que culminó con la Revolución Francesa. No, mi amor, estoy en... Bueno, entonces el papel de este arquitecto de Ledoux suscitó mucha controversia y pasó del reconocimiento al más absoluto desprestigio, ¿no? En el siglo XIX. Y bueno, en 1935, su figura fue reivindicada, señalándole como uno de los precursores de la arquitectura moderna. Él fue considerado como uno de los referentes de la arquitectura del posmodernismo. Aunque apenas su carrera como arquitecto duró pocos años, tras la revolución de la Revolución Francesa, apenas él volvió a construir. Realizó varias obras, bastantes obras, que la mayoría fueron destruidas en el siglo XIX, pero se erigió, en 1970 se erige el Museo de Ledoux, que presenta numerosas maquetas, ¿no? De este arquitecto visionario. Bueno, en 1762, a los 25 años, el joven Ledoux realiza su primer encargo, la decoración del parisino Café Gordeau. Bueno, Ledoux estudia arquitectura, estudia arquitectura entre 1750 más o menos, y aprende matemáticas, dibujo, perspectiva, estereometría, edificios militares, aprende sobre edificios públicos, edificios privados, y empieza a aplicar esta famosa arquitectura racional, esta famosa arquitectura racional y clásica. Y empieza a estudiar a Vitruvio y empieza a apoyarse del dogma de los órdenes clásicos. Bueno, él tuvo también varias o diferentes
inspiraciones, digamos, entre ellos los tratados de arquitectura de su maestro Jacques Francois Blondel, eh, que hablan sobre toda esta serie de edificios. Y bueno, más adelante con Campbell publican varios libros, ¿no? Sobre todo haciendo alusión a lo de Vitruvio, a la arquitectura clásica. Bueno, esta es la obra más famosa de Ledoux, es la fábrica de la salina real. La sal era una mercancía esencial, ya que servía como conservante de ciertos alimentos como la carne o el pescado. Su consumo soportaba un elevado impuesto impopular. Entonces, la planta general de la fábrica de la Salina Real. En esta obra, él mezcla lo que es vivienda y lo que es fábrica, ¿no? Alrededor de todo esto son viviendas de los obreros y en el medio es la fábrica. Entonces, el gobierno francés decide construir una canalización de agua salada llevando toda esta agua a la futura fábrica de, de Salina Real. Esta fábrica fue construida en 1774 y es la entrada a otro tipo de construcciones. Aquí se empieza a mezclar, como les decía, todo lo que es fábrica y vivienda. No, no, no me molestes, cierra la puerta. Bueno, entonces, como les decía, la idea original de esta fábrica es tener a todos, o era tener a todos sus obreros rodeando la fábrica, ¿no? Sobre todo por cuestiones de traslado, para que les sea más productivo el tiempo que están trabajando. Bueno, finalmente esta fábrica cierra a causa de la Revolución Francesa. El sueño de esta industria fue cortado, fue mermado, y posterior a esto se convierte en una residencia real. Y bueno, en la actualidad llegó a ser actualmente ahí existe una ciudad, ¿no? Se convierte en el centro de la ciudad. Entonces, estos son los tipos de arquitectura que se utiliza en la fábrica, ¿no? Esta es la dirección administrativa, esta es la entrada y esta es la planta, ¿no? Este es el interior, estas son imágenes. Es arquitectura neoclásica. Esta es la entrada igual, es la vivienda del director. Otro de los elementos es las barreras de París, estas grandes o gran cerramiento que se utilizan, ¿no? Como para separar. Bueno, otro arquitecto es Louis Boulet. Este es arquitecto francés, nace en 1728, muere en 1799. En 1762 entra a formar parte de la Academia Real de Arquitectura de París. Se convirtió en el arquitecto en jefe de Federico II el Grande de Prusia. Diseñó una serie de casas particulares desde 1762 a 1778, aunque la mayor parte de ellas ya no existen. Entre los ejemplos supervivientes destacan el Hotel Alexander, que es un hotel increíble, que ya lo vamos a ver más adelante, y el Hotel de Brunoy, ambos en París. Entre 1752 y 1775, Luis Boulet realiza varios proyectos, sobre todo arreglos para interiores de casas reales, casas de los nobles. Entre ellas, entre ellas o la que es actualmente conocida como el Palacio del Liceo, que es la residencia presidencial, ¿no? Bueno, y su obra se caracteriza sobre todo por la eliminación de toda ornamentación. Se caracteriza también por una escala gigante, una escala enorme, una escala monumental.
y repite elementos como columnas en grandes series, ¿no? Bueno, su proyecto más célebre es el cenotafio, que ya lo vimos. El cenotafio es una tumba vacía o un monumento funerario erigido en honor a una persona o grupo de personas para los que se desea guardar un recuerdo especial. Se trata de una edificación simbólica para Isaac Newton. Fue diseñado en 1784, cuyos dibujos de esbozos se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia. También escribió arquitectura, ensayos sobre el arte, publicada hasta mediados del siglo XX. El cenotafio o este cenotafio era una esfera gigante de 150 metros de alto, hundida en una base circular, como lo vemos aquí, rodeada de cipreses o rodeada de árboles. Aunque esta estructura no se construyó nunca, pero eh, su diseño circular fue ampliamente debatida en los círculos profesionales, ¿no? Este es de arquitectura, ensayos sobre el arte, ¿no? Es un ensayo, es un libro que escribió, ¿no? Bueno, el Hotel Alexander está ubicado en París, fue construido en 1763 a 1766. Se erigió para el financiero Nicolás Alexander, en su patio cerrado por tres lados, cuatro columnas corintias apoyadas contra un hueco en la esquina del patio. Tiene arquitraves aislados insertados en el muro sobre sencillas aberturas, mientras que por encima hay ventanas ojo de buey ovales, rodeadas por una composición de cáscaras que se convirtieron en un rasgo común del estilo neoclásico. El frente del jardín tiene un orden de pilastras colosal que se alzan sobre el alto basamento ocupado por toda la altura de la planta baja del edificio. Este es Alexander, ¿no? Nicolás Alexander. Bueno, aquí vamos a ver, ¿no? Estos son los ojos de buey, estas son las columnatas gigantes. Aquí se ve, ¿no? Una perspectiva. Este es el Palacio del Liceo en París, donde actualmente es el... Y sí le conecté, déjeme ver. No, no se me conectó el Palacio del Liceo, es hermoso este. Ya lo vamos a ver. Y el Hotel Brunoy de París. Bueno, el romanticismo y el realismo. El romanticismo fue un movimiento cultural en la pintura que se originó en Alemania a finales del siglo XVIII, confiriendo prioridad a los sentimientos. Estuvo en su apogeo en el periodo aproximado de 1800 a 1850. Es un movimiento cultural para comprender la cultura occidental moderna en filosofía, arte, literatura, música, la política y la arquitectura. ¿Por qué es importante este periodo? Porque sobre todo en este periodo, en el mundo occidental, se había sacudido tras la revolución de las 13 colonias en Inglaterra, de Inglaterra, la Revolución Francesa y también la Revolución Industrial. ¿Qué es esto de la Revolución de las 13 colonias? Así se les llama a la guerra de independencia en Estados Unidos. Estados Unidos antes solo era 13 colonias o 13 estados que se levantan o levantan armas en contra de Inglaterra para independizarse, ¿no? Y esta guerra se da en 1776, la Revolución Francesa en 1789 y sobre todo la primera revolución industrial que empiezan a cambiar completamente la vida de Occidente. La revolución industrial también estuvo dividida bueno, en varias etapas, pero la primera etapa que se da en 1750 hasta 1840 tuvo unos nuevos modos de vida que empiezan a reflejarse en nuevas formas de pensar. Y esto genera este pensamiento romántico que empieza a generar
expectativas sobre el mundo, ¿no? A esto se les llama romanticismo. Debido a que el romanticismo es una manera de sentir la naturaleza, la vida y el ser humano, es que se representa de la manera distinta en cada país donde se desarrolla, proyectándose ello también en todas las artes, llegando también hasta la arquitectura. La primera aparición documentada del término romanticismo se debe al escritor James Boswell en su obra Un cuento de Córcega, que ahí empieza a aparecer el significado del romanticismo, del sentimentalismo, y el texto hace referencia a una isla de Córcega en Italia, ¿no? Bueno, aquí empecé a tocar un poco de pintura romántica para que vean cómo se dio en Alemania, en España, pero por cuestiones de tiempo voy a ir un poco más rápido. Bueno, ¿y qué es esto del realismo? El realismo, en cambio, fue retratar o indicar la realidad de las cosas. Por eso se hace esta referencia entre romanticismo y realismo, el subrealismo y el realismo. Bueno, el realismo fue un estilo de pintura iniciado en Francia en 1855. El principal representante fue Gustave Courbet. El propio pintor fue a quien acuñó el término de dar al pabellón que hizo construir una exposición en el año citado bajo el título Realismo. Sí, hubieron muchos pintores realistas que eran, sobre todo, que eran excluidos de grandes muestras, ¿no? Sobre todo muestras académicas. Porque más bien ahí en ese momento estaban o querían ver esto del romanticismo, pero bueno, el realismo se llega a imponer, sobre todo porque en ese momento se empieza a retratar los costumbrismos sociales, cómo vivían las personas en ese momento. Por ejemplo, aquí tenemos el taller del pintor Gustavo Corbet, eh, que determina la fase de 7 años de su vida artística, ¿no? Y moral. La intención era hacer desfilar por su lienzo a toda sociedad humana contemporánea. Y esto es el costumbrismo, ¿no? Cómo recogían las espigas, cómo las personas de tercera edad esperaban el vagón del tren. Por ejemplo, una desgracia de 1890, esto es en España. Pero ¿qué nos interesa de esto a nosotros en este momento? Es sobre todo porque estos elementos o estos factores fundamentales influyen de una manera muy fuerte en cuanto a la arquitectura y sobre todo la arquitectura neoclásica. Y estos factores empiezan a determinar el siguiente paso, la siguiente etapa de esta arquitectura. Eh, y esta arquitectura en su segunda etapa o en su segundo grupo, perdón, en su tercer grupo, que es una arquitectura ya mucho más pintoresca, con muchos elementos un poco más ordenados, más naturales, más geométricos. Empieza a valorar la naturaleza, la combinación de arquitectura y naturaleza. Y esto influye bastante, sobre todo también en el urbanismo, sobre todo en este momento, en esta época se empiezan a crear las grandes teorías urbanas, como la ciudad jardín o, por ejemplo, en Londres se empieza a pensar en una nueva forma de hacer urbanismo. Entonces, la arquitectura neoclásica europea, estamos hablando aquí del tercer grupo. Acuérdense que el primer grupo fue el uso de los templos clásicos, más una arquitectura, digamos, de estilo historicista, arqueológico. El segundo grupo fue un grupo más bien de los utópicos, de Ledoux, de Boulet, eh, donde empiezan a abordarse elementos, pero a una escala monumental.
Y el tercer grupo empieza a abordarse más bien una arquitectura mucho más pictórica, mucho más realista. Se empieza a generar mucha más ornamentación, empieza a modificarse esto del urbanismo, empiezan a utilizarse nuevos factores a través de elementos que vinieron de la primera y de la segunda parte, ¿no? Entonces, la arquitectura neoclásica tuvo su estilo arquitectónico que produjo el movimiento cultural a mediados de, en la tercera parte estoy hablando, ¿no? Mediados del siglo XVIII hasta 1850. Italia recreó el modelo del Panteón de Agripa, ubicado en Roma, en un gran número de templos que reproducen el pórtico y el volumen cilíndrico del Panteón. Bueno, entonces, esta arquitectura tuvo diversas variantes. Aquí se empieza a nombrar más bien las tres variantes. El primer grupo se encuadra en el uso frecuente del templo clásico, los propileos, para darle utilización en la sociedad civil. El ejemplo de estas obras son los alemanes Karl Gotthard Lahan y Leo von Klenze. El segundo grupo, llamados los utópicos, plantearon edificios basados en las formas geométricas. Entre ellos se encuentran los franceses Claudio Nicolas Ledoux y Louis Bouillet, abordados en datos anteriores. Ledoux añadió el concepto del carácter arquitectónico, sosteniendo que un edificio debe comunicar inmediatamente su función para la que fue diseñado y construido. Y el tercer grupo, lo que estamos viendo ahora, fue el denominado arquitectura pintoresca, que a partir de la creación de jardines ingleses del siglo XVIII, ordenados de forma natural, lejos del geometrismo del jardín francés, se valoraba la combinación de la naturaleza con lo arquitectónico. La inclusión en el paisaje natural de algunos edificios, como Horacio Walpole construyó la Stanbury Hill House de 1753 a 1756 en las afueras de Londres. William Chambers creó el conjunto pintoresco Los Jardines de Kew en Londres de 1757 a 1763 y Robert Adam con Osterley Park en Londres, ¿no? Por ejemplo, en Alemania también el perfil de los propileos. Los propileos son entradas monumentales con columnas a un edificio o recinto cerrado. De Atenas sirvió para diversos diseños en Alemania, ¿no? La puerta de Brandenburgo, este es algo hermoso, yo lo he visto en libros, pero se le ve desde todos los lados, es hermoso. Y el Museo Antiguo de Berlín, ¿no? De 1825 al 1827. Este es el primer edificio del mundo concebido como museo o para museo, ¿no? Bueno, aquí vemos otro ejemplo que es la Gliptoteca de 1816 a 1830 en Múnich, Alemania, de Leo von Klenze. Este es Ostanley Park de 1761 en Londres, Inglaterra, de Robert Adams y la casa de Osterley. En España, ¿qué sucede? La situación en el trono de España de la dinastía de los Habsburgo por la de los Borbones de ascendencia francesa con la llegada de Felipe V, fue un factor determinante para que entraran las corrientes artísticas extranjeras, se produjera el cambio de gusto en las artes españolas. Los artistas llamados de España para trabajar en los palacios reales fueron franceses e italianos principalmente, trayendo las manifestaciones artísticas del clasicismo. Entre 1734 y 1736 llegaron los italianos Felipe y Giovanni Battista Sanchetti. Esta es la Academia Real de San Fernando en Madrid, ¿no? Bueno, aquí se explica un poco que con la llegada del trono del rey de España, de Carlos III en 1760, la función dirigente del rey y de la academia se manifestó de forma más clara. El nuevo monarca había apoyado en Napoleón las excavaciones a las ciudades de Herculano y Pompeya, siendo conocido
eh, su entusiasmo por la arquitectura, su interés por el pasado clásico y su apoyo a la edición de las antigüedades de Herculano, ¿no? ¿Qué pasa en el urbanismo? Desde el proyecto ilustrado, la arquitectura no debe limitarse a diseñar y a construir individualmente, sino que era parte de un todo que tenía la misión de conseguir un marco adecuado para la vida de los ciudadanos. Así, las ciudades debían mejorar los servicios de alcantarillado, acometidas de aguas, calles con iluminación y empedrados, hospitales y jardines, cementerios, caminos para comunicar con facilidad a las diferentes zonas y agilizar el comercio y la industria. Este proceso de introducción de las corrientes neoclásicas tienen, digamos, un sentido común en toda Europa, que es el análisis, digamos, sobre las fuentes de lo que generó el clasicismo, que era el avance o el progreso social. Adicional, hubo este interés por la arqueología en ese momento y sobre todo por el estudio de los tratados. El neoclasicismo tiene sus primeras manifestaciones en base a estos argumentos, en base a los argumentos de avances sociales. Y bueno, adicional a esto también se empiezan a fundar nuevas poblaciones que empiezan o que sirven para colonizar nuevos territorios. Y también se impulsan la planificación urbana, es decir, estas obras con servicios, estas ciudades con servicios hidráulicos, de canales, acueductos, transporte, distribución de agua, riego. Entonces, termina siendo un punto muy importante este pensamiento neoclásico dentro del urbanismo, ¿no? Y sobre todo para las ciudades actuales. Bueno, también en estos años sobresale el arquitecto Ventura Rodríguez, notable por la cantidad de obras que construye y por el control sobre él, sobre la arquitectura de toda España. Ejerció desde la academia y desde el Consejo de Castilla. Obra suya es la remodelación de la Basílica del Pilar de Zaragoza, con la construcción de una capilla exenta para el culto de la Virgen dentro del gran templo. La capilla está pensada como un enorme baldaquino construido en mármoles y colores, de colores y bronces que había aprendido en la obra del Palacio Real de Madrid, construido para Felipe V, ¿no? Es la Catedral de Pamplona. Bueno, la actividad de Sabatini y cubrió el campo de la arquitectura civil y la ingeniería militar. Dirigió numerosas obras en toda España, desde la Catedral de Lérida a la fábrica de armas de Toledo o el trazado de la nueva población de San Carlos en la isla de León en Cádiz, ¿no? Esta es la Puerta de Alcalá en Madrid, de Francesco Sabatini. Otro arquitecto, Juan de Villanueva, hermano de Diego de Villanueva. Su trabajo como arquitecto real le convierte en el traductor de los gustos del rey. Fue autor en el Real Sitio del Escorial, Museo del Prado, iniciado en 1785, Jardín Botánico, Observatorio Astronómico, ¿no? Este es el famoso Museo del Prado y yo no conozco, pero dicen que es algo increíble. Bueno, en Francia comenzó el reinado de Luis XV, se convirtió en dominante bajo Luis XVI, continuó a través de la Revolución Francesa el reinado de Napoleón Bonaparte hasta 1830, cuando fue reemplazado gradualmente por el romanticismo y el eclecticismo. La primera fase del neoclasicismo francés se expresó en el diseño de mobiliario e interiores, el conocido como el estilo Luis XV. Cuando el rey Luis XVI accedió al trono en 1774, su esposa María Antonieta, amante de la moda, llevó el estilo a la corte, luego evolucionó hacia el estilo imperial, ¿no? Aquí vemos más o menos algunas cosas que se dieron en Francia, lo que ya vimos de Boulet, de Ledoux, de Boulet, de Ledoux. Bueno, el estilo imperio. El estilo imperio fue utilizado tanto en edificaciones como en la decoración interior, mobiliario y moda. Se inserta en el neoclasicismo tardío, toma su nombre del periodo de gobierno de Napoleón en Francia, conocido como el primer imperio francés entre 1804 y 1815,
Comprendía gran parte de Europa, a pesar de que su nombre, el estilo, se desarrolla antes de la proclamación del imperio en 1804, teniendo su punto de origen en las campañas militares napoleónicas de Italia en 1797 y de Egipto en 1798. Aquí vemos un poco del estilo imperio, ¿no? El estilo se expresa en en la redecoración de las residencias imperiales, como las tulerías. El término tulería significa tejas. En lugar, era una fábrica de tejas. Ahí se construyó el palacio del monarca francés. Este es el Arco del Triunfo de París, ¿no? Bueno, después de la caída de Napoleón, el estilo fue adoptado por otros países deseosos de emular la gloria imperial napoleónica. En Rusia, el estilo fue utilizado para celebrar la victoria sobre Napoleón en estructuras monumentales como la Catedral de Kazán, la Columna de Alejandro, la Plaza del Palacio de la Puerta de Narva, la construcción del nuevo Hermitage. En Reino Unido, en el reinado de Jorge IV, se encargaron grandes proyectos urbanísticos como el Rentage Street, Rentage Park, la decoración de los palacios reales de Carlton House, Buckingham House, obra de John Nash. En dicho país, el estilo imperio adoptó el nombre de estilo regerencia. En Alemania, el estilo imperio fue conocido como el estilo Bier de Meyer. En Italia el estilo sobrevivió mucho más que el resto de Europa debido a sus asociaciones con el Imperio Romano y también porque fue establecido como estilo nacional arquitectónico después de la unificación en 1870. El crítico Mario Praz se refirió a este estilo como imperio italiano, ¿no? Este es el estilo imperio. Por ejemplo, butacas, mesas, el nuevo Hermitage en San Petersburgo. Bueno, chicos, y ya para terminar, quería preguntarles cómo les está yendo con su trabajo. El día sábado vamos ya a revisar el mismo. Coméntenme, por favor, no sé si todavía siguen ahí o si no, ya se me durmieron. Chicos, ¿están ahí? Sí, ¿Aló? profe, aquí seguimos. ¿Cómo les está yendo con el trabajo? Sospecho que todavía no lo hacen. Bueno, no se olviden que es para el día sábado. Si es que tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues me la hacen saber, ¿sí? Entonces, hasta eso llegaríamos el día de hoy. Les mando un abrazo y cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao.